Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, muy contentos de estar nuevamente en la casa de Dios, la iglesia, reunidos todos los miembros juntos en armonía. Este día domingo vamos a celebrar aquí a nuestro Cristo, a nuestro Señor que está vivo. Amén. Saludamos por este medio también a las personas que nos siguen, hermanos, familiares y amigos. Para todos ellos, un bonito domingo. Empezaremos este servicio con la alabanza Castillo Fuerte. Con todas las personas que nos ven por este medio también, vamos a entonar Castillo Fuerte. ¿En recuerdo de quién? De Martín Lutero. ¿Ya? ¿Nos acompaña?
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Los lemas de la Reforma. Algunas personas celebran el Halloween el 31 de octubre de cada año. Aquí en Perú también celebramos el Día de la Canción Criolla. Que por cierto, el Halloween sabemos bien ya que tiene un origen pagano, y por cierto que el Halloween es una fiesta dedicada al diablo. Por eso es que un creyente no puede, no debe celebrar el Halloween. Pero, curiosamente, es también una fecha especial para el pueblo cristiano evangélico, refiriéndonos al 31 de octubre. Y no porque ustedes van a salir disfrazados de ángeles pidiendo dulces ahí por las calles, no es por eso, sino porque coincidentemente el 31 de octubre es una fecha de un importante acontecimiento para la iglesia. Las iglesias evangélicas, y no nos estamos refiriendo a la iglesia como el conjunto de creyentes, sino que estamos hablando de las iglesias evangélicas como denominación, fueron instituyéndose a partir de la Reforma, el cual fue una serie de movimientos filosóficos que se dirigieron en contra de las falsas doctrinas que empezó a divulgar, lamentablemente, la Iglesia Católica. La Reforma se inició aproximadamente en el siglo XVI, ya más de 500 años, y se expandió por toda Europa durante los 200 años siguientes, llegando incluso a cruzar el océano, y empezó a difundirse aquí en el continente americano, principalmente en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos tiene un importante porcentaje de población que es evangélico. Uno de los principales exponentes o propulsores de la Reforma fue Martín Lutero. Él nació en 1483 y falleció en 1546 en Alemania. Martín Lutero fue un teólogo, fue un filósofo, y inicialmente fue un fraile inicialmente católico, pero que después se convirtió, y que él impulsó la reforma protestante allí en su país natal, en Alemania, y cuyas enseñanzas fueron también las que inspiraron la doctrina cultural y teológica que posteriormente se llamó luteranismo, pero que fue una de las principales bases para la formación de la teología cristiana evangélica. Lutero, dentro de sus obras, él clavó un día 95 tesis acerca de la teología, y esto lo hizo en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, precisamente el 31 de octubre de 1517. Ven que esta fecha coincide por casualidad nada más con la fecha de Halloween. La queja o el tema principal que proponía estas 95 tesis eran varios aspectos engañosos de la Iglesia Católica. Una de las principales falsas enseñanzas que proponía la Iglesia Católica en ese entonces era la doctrina de la venta de indulgencias. ¿Qué cosa significaba esta doctrina de las indulgencias? Decía esta doctrina que si tú le pagabas al Vaticano cierta cantidad de dinero, tú te asegurabas que ibas a ir al cielo. O que si tenías tu papito o tu abuelito que de repente estaba en el infierno, tú le podías pagar al cura para que el almita de tu familiar difunto salga del infierno y se vaya al cielo. Eso es lo que te decían los curitas de esa época. ¿Y qué se hacía con ese dinero? La mayor parte de ese dinero, una buena proporción de ese dinero, se iba directamente al Vaticano
para la construcción de la Basílica de San Pedro. Así fue que se construyó esa basílica, con dinero que se obtuvo a través de un engaño por la Iglesia Católica. Sin embargo, estas ideas de Martín Lutero inició todo un movimiento que no solamente iba pues hacia la observación de esa doctrina de las indulgencias, sino que fue entonces revisando toda una serie de doctrinas que estaban propulsadas por esa iglesia. Y iba Martín Lutero contra toda la teología que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por muchos años, por cierto, Martín Lutero no fue el único que impulsó la reforma, fueron muchos más también, que empezaron a cuestionar todas las enseñanzas de Roma y empezaron a mostrar la verdad y cambiar también el entendimiento que se tenía acerca de la salvación, junto también con la relacionada doctrina del plan de redención. Pero con el paso del tiempo se tenía que empezar a comprender esto, porque era de repente para muchas personas algo complicado o extenso, y entonces se presentó la necesidad de tener un nuevo entendimiento teológico y a la vez también que pueda ser visualizado por las personas que empezaban a conocer esta enseñanza de manera un poco más sencilla, pero tampoco sin ser muy simplistas, sin reducir su significado. Fue así que para algunos quizás estas 95 tesis que propuso Martín Lutero podrían ser muy extensas, incluso hasta algo tediosas de leer o de comprender. Por eso fue que era necesario resumirlas. Así que Martín Lutero propuso un resumen de esta teología que fue propulsada por la Reforma. Todo esto dio origen a 5 frases, a 5 lemas de la Reforma, que son conocidas como las 5 solas de la Reforma. Vamos a verlas ahora, así solamente el enunciado, en latín y también su traducción al español. Estos 5 lemas de la Reforma, o las 5 solas de la Reforma son: sola Escritura, significa solo la Escritura, es decir, solo la Biblia. La segunda, solus Christus, solo Cristo. Tercera, sola gratia, solo la gracia. Cuarta, sola fide, solo la fe. Y la quinta, soli Deo gloria, solo para Dios la gloria. Vamos a desarrollar ahora cada una de estas 5 frases o 5 solas. La primera, sola Escritura, solo la Escritura. Para poder comprender este lema, vamos, hermanos, a nuestras Biblias, a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es un verso que lo conocen bastante bien. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de nuestro Señor nos dice en Segunda de Timoteo 3, 16 y 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada, pero nada que contradiga a lo que está en la Biblia va a ser una revelación de Dios, ni tampoco puede regular la vida de algún creyente. Esta frase, o esta sola Escritura, la Escritura sola, declara que la Biblia entonces es nuestra máxima autoridad y que debemos interpretar nuestra vida o nuestro mundo a través de la Biblia. Esto implica pues que debemos pensar que la materia que va a dirigir nuestro comportamiento y pensamiento tiene que ser precisamente la palabra de Dios, aunque no excluye que nosotros leamos otros libros como de literatura, de ciencia para nuestra instrucción.
también podemos leer otro tipo de libros. Pero en lo concerniente a tu vida y a tu pensamiento, la Biblia es el referente. Ahora, no es que nosotros vayamos a tomar únicamente algunos versículos que entre comillas te convienen, algunas historias o ciertos aspectos de la palabra, sino que nosotros no podemos tomar ciertas verdades de la Biblia de manera aislada. Tenemos que profundizar y conectarnos con toda la palabra en forma entera, en forma íntegra. Si nosotros nos vemos en el mundo a través de la historia de la Biblia, vamos a ver de que debemos estar cuidadosos de caer en algunas enseñanzas o filosofías que quieran desviarte del camino que te señala la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre van ustedes a encontrar ahí alrededor nuestro, como si estuvieran merodeando en nuestra sociedad, ideas de diferentes tipos, buscando de repente incluso hasta interpretar el origen de la vida, etc. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener pues efectivamente cuidado con esas cosas, porque muchas veces vamos a darnos cuenta que están ahí cerca de nosotros. Es fácil que tú puedas escuchar alguna falsa doctrina en la televisión, en la radio o en las redes sociales, y tú te puedes preguntar, ¿y esto será cierto? Si escuchas ahí por la calle un mensaje falso, o de repente mientras estás tú en el bus y ves en la calle que hay una persona con un letrero que te dice, ¿sabías que existe la diosa madre? ¿Tú vas a caer en eso? Si tú tienes alguna duda respecto a alguna enseñanza que pareciera estar falso, entonces tenemos que ir a ¿dónde? Tenemos que recurrir precisamente a las Escrituras para ver si eso que te están explicando, que te están enseñando, es cierto o no. Y lamentablemente en este mundo también incluso tenemos que tener cuidado de los propios líderes, de los propios pastores, porque también la falsa doctrina se está metiendo en la iglesia evangélica a través de sectas. Y también vas a encontrar falsos pastores que te van a enseñar una doctrina que no está acorde a la palabra de Dios. Por eso es importante, y la Biblia misma te dice que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia te enseña la verdad, pero es necesario que nosotros la estudiemos para que podamos comprender bien lo que está escrito en ella. Y así pues entonces no vas a estar escuchando tú el desorden aleatorio y confuso que puedes encontrar alrededor tuyo. Es por eso que nosotros necesitamos discernir, articular y entender bien la Biblia. Y que la Biblia, el mensaje de la Biblia no quede únicamente para ti, sino que es necesario que tú puedas compartir con otros también el diseño de vida y de pensamiento que te explica la Biblia, para que crezcas no solamente tú, sino que también ayudes a otras personas a entender la verdad y que esas personas también puedan crecer espiritualmente y dirigir su vida humana y también su cultura en base a lo que está planteado en las palabras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la falsa doctrina que puedas tú escuchar o ver. Así que, entonces, cuando estés viendo algo o escuchando algo que te parece que no es cierto, tenemos que tener cuidado. Ahora, también esto nos iría a ver que nuestros pensamientos también deben ir de acuerdo a la palabra. Y cuando veas algo, entonces, que aparentemente no es cierto, te preguntarías, ¿esto está de acuerdo a la Biblia? ¿Son cosas que debo seguir? Pero para que lo sepas, entonces, tienes que estudiar la palabra. Que la Biblia sea, pues, un texto que tú revises a diario, para que así puedas estar bien instruido en la palabra del Señor. Amén. Amén. El segundo lema de la Reforma es el siguiente: Solus Christus, o solo Cristo. Ahora, hermanitos, vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 2. Hechos 4:2.
12, 4:12. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Analicen bien este versículo. Miren lo que nos dice de manera bastante clara y explícita. Nos dice que la salvación solamente la encontramos en Jesús, excluyendo así cualquier otro camino para poder llegar a Dios. Entonces, si la Biblia te dice que solo en Cristo puedes encontrar salvación, no podemos ser salvos ni por la Virgen María, ni ningún santo, ninguno, ni por ángeles, ni por nada. Solamente por Cristo se está diciendo la palabra. Entonces, este lema de solus Christus o solo Cristo declara que la salvación es posible únicamente por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él, Jesús, es el único, otra vez digo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Los seres humanos somos criaturas que hemos sido creadas a la imagen de Dios. Y hemos sido inicialmente diseñados para tener una relación, una estrecha comunión con Él. Pero claro, esa imagen se perdió o se dañó cuando el hombre cayó en pecado. Aunque el mundo actual pareciera que a nuestro alrededor está suprimiendo esa verdad, argumentando, y nos dice el mundo que lo único que hay de cierto es lo que podemos experimentar aquí bajo el sol. O traducido, tú te vas a llevar al cementerio lo que has vivido, lo que has gozado, dicen algunos. ¿No es cierto? Lo que has comido, lo que has tomado, te dicen. Pero nosotros debemos erradicar ese tipo de percepción. Porque en algún momento todos vamos a ser llamados a juicio. Entonces, a pesar de ese mensaje que el mundo te quiere transmitir, nosotros debemos ser firmes y predicar también de que el mundo necesita a Cristo. Y que no esté actuando solamente en función a las cosas materiales. Sin embargo, no obstante, esta frase de solus Christus significa pues que no debemos enfocarnos solamente en las cosas materiales. Si nuestra cultura está buscando de repente algo o algunas acciones para tener más y más, eso no va a ser la percepción del ser humano, del creyente. Porque a menos que nosotros no busquemos a Cristo, por más que tú conquistes cosas aquí en la tierra, igual te vas a condenación, porque lo importante es que en tu vida tengas a Jesús. Creencias antiguas o ambiguas, diré, sobre la trascendencia, la fe y espiritualidad, o tener una religión, entre comillas, no van a ser suficientes, hermanos, para que tú logres la salvación. Porque la salvación solamente puede encontrarse por medio de Cristo. En toda manifestación cultural en la cual nosotros nos podemos desarrollar, hay un punto de contacto en el cual tenemos que ubicar a Cristo y también aprovechar cualquier circunstancia para que nosotros también podamos predicar esa verdad del Evangelio a otras personas. Ahora, esa frase de solus Christus es un recordatorio para que nosotros también vivamos en santidad. Escuchen, el solus Cristo también es un recordatorio que nos hace a nosotros un llamado para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en un temor reverente, porque nosotros hemos sido rescatados a vida. ¿De qué? De la condenación por el pecado. Debemos ser entonces cuidadosos en la manera que pensamos, en la manera que estamos conduciendo nuestras vidas.
porque nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento en Cristo. Y Cristo no se ha entregado pues en vano por nosotros. Entonces, el solus Christus significa no solamente que Jesús es el único camino para la salvación, sino que además nosotros, los creyentes, tenemos que actuar y tenemos que pensar siguiendo el ejemplo de Cristo. La tercera frase, sola gratia o solo la gracia. La tercera frase, sola gratia o solo la gracia. Ahora, hermanos, vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8, 9. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense que la Biblia nos está diciendo que la salvación es un don de Dios. Don significa que es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida. ¿Basada en qué? En los méritos que Cristo alcanzó durante su vida, su muerte y su resurrección. Amén. Sola gratia o solo la gracia nos recuerda entonces que nuestra aceptación delante de Dios no está basada en algo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho. ¿En qué? A través de la obra de Cristo. Nosotros no hemos contribuido en nada para nuestra salvación. No podemos ganar la salvación, pues es un regalo que inmerecidamente Dios nos ha dado. ¿Cuál es la relevancia de esto? Esto implica que nuestra razón para ver o no ver algo debe estar enfocado en la gracia. Debemos tener cuidado de repente con las expresiones que podemos encontrar aquí o podamos escuchar. Por ejemplo, alguien te puede decir, sé santo, o también puedes escuchar el indicativo de que eres santo en Cristo, ¿no es cierto? Aquí el orden de estas frases es bastante importante. Nosotros somos salvos a través de la gracia, ¿no es cierto? Ahora, la motivación detrás de las decisiones o actos que nosotros debemos tomar deben estar pues basadas en la gracia y no seguir solamente reglas para, entre comillas, querer impresionar a Dios o para poder probar que soy digno, sino que nosotros nos debemos comportar adecuadamente, no para impresionar a Dios ni para buscar un favor de Dios, sino que tenemos que tener una vida que agrade a Cristo, a Dios, por amor a Él. Si somos salvos por medio de gracia, entonces Dios es quien ha hecho todo. Dios es soberano y Él tiene el control. Ahora, el que tengas tú la salvación por gracia no nos llama a mantener una vida que sea descuidada y que por eso tengas licencia para cometer pecado. La gracia debe moldear nuestros encuentros con el mundo. En primer lugar, porque nada de lo que está en el mundo nos puede hacer un daño definitivo. Tu vida aquí en la tierra es una vida temporal. Si tú ya eres salvo, tienes una vida eterna que va a trascender la existencia aquí en esta tierra y que tú vas a tener una vida espiritual por toda la eternidad allá en el cielo. Pero también la sola gracia debe motivarnos a nosotros a buscar mejores alternativas, mejores estándares, mejores maneras de pensar y de actuar. Cuando la humanidad estaba sujeta al pacto de la ley,
nosotros veíamos más que la salvación una posibilidad de ser castigados con la condenación en el infierno. Pero la gracia debe llevarnos a nosotros ¿a qué? A tener el gozo, porque ya tienes la vida eterna. Esto significa entonces que podríamos preguntarnos de repente a la hora de considerar alguna opción de pensamiento o una opción cultural. Si tu instinto, o tu conciencia mejor dicho, te está diciendo que algo no debes hacerlo, ¿debes seguir ese instinto? Ahora, ¿cómo puedes desarrollar tú ese instinto o esa conciencia para saber lo que está bueno o lo que está mal? A través del estudio de la palabra. Y vemos entonces que todas esas 5 solas o esas 5 frases de la Reforma están conectadas. Por ejemplo, si alguien te invita a tomar una cerveza, tú tienes que decir, ¿está bien o está mal? Si a un jovencito le invitan a ir a una discoteca, tendrá que preguntarse si está bien o está mal, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si a una jovencita se le declara un chico que no cree en Cristo, ¿le aceptará? No, tiene que ver, pues, obviamente con lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando vea un cristiano, se le proponga algo, tiene que analizar si eso es correcto o es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. Y así pues va a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces vean que la gracia está asociada también con la palabra. Es cierto, tú eres salvo por la gracia, pero eso no significa que puedas hacer todo lo que se te antoje. El ser salvo por gracia significa que tú tienes que comportarte efectivamente demostrando que eres salvo. Amén. La cuarta frase, el cuarto lema de la Reforma es sola fide, o solo la fe. Ahora, hermanitos, por favor, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. La palabra de nuestro Señor nos dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La gracia y la fe están íntimamente relacionadas. La salvación solamente puede ser recibida cuando nosotros ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo cualquier tipo de posibilidad que nosotros podamos contribuir de alguna manera en esa salvación. La salvación se alcanza por gracia, pero para que puedas obtener esa gracia, tienes que haber tenido fe en Jesucristo. Nuevamente, la salvación se alcanza por gracia, pero para que obtengas esa gracia, necesitas fe en Cristo. Sola fide nos recuerda que solamente podemos ser salvos por haber creído en el Señor Jesucristo, por haberlo recibido como tu Señor y Salvador. Y al haberlo recibido como tu Señor y Salvador, vas a recibir una serie de beneficios. El principal de ellos es la salvación y la vida eterna. Estos beneficios incluyen lo que en algún momento Juan Calvino llamaba la doble gracia. Primero, a través de una fe inicial, nosotros somos reconciliados con Dios. Esto significa que la justicia perfecta de Cristo es traspasada a nosotros y Él pone en blanco nuestra cuenta, la cuenta de todos nuestros pecados. Segundo, a medida que nosotros debemos perseverar en la fe, debemos ser santificados por el Espíritu de Cristo para que podamos cultivar una vida en rectitud y pureza en nuestras vidas. Vean entonces esta doble implicancia de la fe: el de ser salvos
y tener una vida con comportamiento y con pensamientos que demuestren efectivamente que hemos sido salvos. Entonces, en vez de estar allí tú caminando por el mundo tratando solamente de evitar el mal, nuestra vida en fe nos impulsa a desarrollar buenas obras. Escuchen, pero vamos a hacer una aclaración aquí. Nuestra vida en fe nos va a impulsar a nosotros a desarrollar buenas obras. ¿Dónde? En tu comunidad, en tu familia, en tu iglesia. Por fe tú vas a bendecir a las personas que te rodean, incluso a los que te quieren hacer daño, a tu familia, a la sociedad. Nuestras buenas obras van a incluir también nuestras actividades culturales, que son parte de las acciones que tú ejerces sobre el dominio que Dios te ha dado aquí en la tierra. Pero recuerda, nosotros nos vamos a ser salvos por la gracia, por la fe. Ahora, las buenas obras, y aquí está el detalle, las buenas obras no son para que tú logres la salvación. Repito, las buenas obras no son para que tú logres la salvación. Las buenas obras son producto de tu salvación. Amén. Es al revés. Amén. Y la quinta frase, soli Deo gloria, solo para Dios la gloria. La quinta frase, solo para Dios la gloria. Ahora, hermanos, vayamos a Primera de Corintios, un poquitito más atrás. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. La palabra de Dios nos dice, Primera de Corintios 10, 31. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito para el cual nosotros hemos recibido la salvación es la de glorificar a Dios. Poner en manifiesto todos sus atributos, sus excelencias o virtudes de su carácter. El soli Deo gloria es como si fuese un pegamento que va a unir todas las otras frases de la Reforma que acabamos de revisar hace unos instantes. Vemos que nosotros no hemos aportado nada para nuestra salvación. Todo se trata de la obra de Dios. Todo existe todo el universo existe para mostrar las excelencias de Dios y para que el nombre de Dios sea reconocido. Es que Dios, a través de su obra, se va a glorificar a sí mismo y está esperando que nosotros también lo admiremos. Ahora, esto no significa de que nosotros vamos a pensar entonces de que Dios es orgulloso, que es un megalómano, que es un engreído. No vamos a pensar así. Dios nos ha creado aquí en la tierra, ha creado todo este universo de manera que nosotros podamos encontrar un mayor gozo y satisfacción al ser salvos a través de la gracia por medio de la fe y vivir también para la gloria de Dios. De modo que lo que determina si estamos siendo fieles o no en nuestra forma de vivir y en la manera en que incluso interactuamos con la creación de nuestro Dios, va a manifestar si estamos glorificando o no a Dios. Si tú, por ejemplo, tiras basura a la calle, contaminando tu ambiente, estás dañando la obra de Dios. ¿Lo estás glorificando? No es cierto. Vean que incluso la manera como tratamos nuestra naturaleza, incluso la manera como tú tratas a tu mascotita, a tu gatito, a tu perrito, también es una forma en que tú glorifiques a Dios, hasta en cosas tan sencillas. Todo lo que nosotros hagamos entonces tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Y la palabra dice, ya sea que bebas o comas, lo que bebes o lo que tomes, mira, lo que comas, lo que bebas, o todas las cosas que haces tú,
debe ser para la gloria de Dios. Lo que tomes. Entonces, si tomas una cerveza, ¿será para la gloria de Dios? No. Estas frases entonces van a representar uno de los importantes elementos del corazón de la reforma, de la teología reformada. Y va a resumir verdades que no pueden ser negociadas en el Evangelio. Hay cosas que yo puedo decir, esto sí lo voy a cumplir, pero esto no lo voy a cumplir. ¿Así podemos tratar a la Biblia? No es cierto. Ahora, la fortaleza de la iglesia, de los creyentes, va a depender de las verdades en las cuales nosotros vamos a sustentar nuestras vidas. De ahí que una iglesia realmente bíblica necesita abrazar todos los principios que están en la palabra de Dios. Y nosotros, como iglesia, también tenemos esa obligación de poder, ¿qué? Transmitir ese mensaje de la palabra de Dios a las próximas generaciones. Aquí hay papás, mamás que son creyentes y tienen hijos que todavía son pequeños o adolescentes. De ustedes, papá o mamá, es la obligación, el deber de que tus hijos conozcan a Cristo, de que tus hijos conozcan la palabra de Dios. Pregúntate, tú papá o mamá que me estás escuchando aquí en el templo, o tú papá y mamá que me estás escuchando en el video, a diario tú le estás enseñando, estás leyendo con tus hijos la palabra de Dios. A diario estás haciéndolo. Si no lo haces después, no te quejes que tu hijo se desvíe del camino, porque no va a ser culpa ni del profesor, ni del maestro, ni del pastor. Va a ser culpa de ti mismo si no conduces a tus hijos en la palabra de Dios. Pero no solamente pues es responsabilidad del papá dentro de la familia, sino que también es responsabilidad de todo creyente en la sociedad. Y lamentablemente muchas iglesias no están asumiendo correctamente ese principio que Dios mismo nos ha establecido. Incluso han dejado ya de proclamar el Evangelio con claridad y con frecuencia. A los evangélicos en un inicio se nos llamaba protestantes y todavía hay algunas zonas donde le llaman iglesia protestante. Porque nosotros precisamente al inicio hicimos una protesta, un reclamo contra las falsas enseñanzas que presentaba la Iglesia Católica. Ahora nosotros los cristianos evangélicos también tenemos que seguir protestando. No va a ser con un letrero ahí frente a la iglesia, eso no significa. Pero escuchen hermanos, ahora ya nuestra bronca, digamos así, o nuestra protesta, no va a ir contra la Iglesia Católica. Ahora, escuchen hermanos, presten atención en esto. La protesta de un cristiano verdadero debe ser en contra, escuchen, en contra de las iglesias protestantes evangélicas contemporáneas que están degradando el cristianismo bíblico. Contra las propias iglesias evangélicas, pero que ya no están enseñando la doctrina santa. Porque incluso en muchas iglesias falsamente llamadas evangélicas o cristianas se ha venido mostrando una degradación de los principios expresados en la teología, incluso en estas mismas 5 solas de la Reforma. Porque hay iglesias que han perdido toda su autoridad del cristianismo y han desplazado el evangelio, lo han distorsionado de una manera tal, o incluso la fe de estas iglesias se ha pervertido en tal sentido que muchas iglesias o denominaciones evangélicas ya han desplazado los intereses de Dios o los intereses de poder predicar el evangelio a sus propios intereses o los intereses de los líderes de esas iglesias. Se ha perdido la centralidad del mensaje de Dios, y esto es un hecho muy lamentable. En muchas iglesias, en vez de que se predique una sana doctrina, están allí como si fueran payasos haciendo reír a los feligreses. Eso no es el sentido.
O los pastores que se creen unos coach, dando solamente mensaje de motivación, que tú lo vas a lograr todo, que tú vas a conquistar el mundo, que tú vas a ser millonario. Pero ya en las iglesias no se predica ni el pecado, ni el infierno, ni la necesidad de que tengas una vida recta. Y si hay un pastor que sale al frente y dice que el pecado es esto, que el infierno es esto, lo tildan de intolerante, ya nadie quiere ir a esas iglesias. Por eso ustedes ven que en las iglesias donde se predica la sana doctrina, no hay muchos congregantes, 100, 200, pero en las iglesias donde todo es motivación nomás y ya no se predica el peligro del pecado o el peligro del infierno, son mega iglesias que llenan estadios. Ven como ahora nosotros tenemos que protestar más bien en contra de la falsa enseñanza. Ya no es tanto contra la Iglesia Católica, sino contra la misma perversión que se está produciendo dentro de la propia iglesia. Y obviamente que estos son señales de los últimos tiempos, manifestadas pues en la apostasía que se está presentando en el propio pueblo cristiano. Como resultado entonces, Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que defender la verdad del cristianismo. Por eso es que también es importante que estos rudimentos de la teología reformada, que ya tienen más de 500 años, son necesarios que nosotros podamos conocerlos. Dios, hermanos, no existe para satisfacer ambiciones humanas. Dios no existe para que cubra todos tus deseos, antojos, apetitos, como si nosotros tuviéramos solamente intereses materiales aquí en la tierra. Dios quiere suplir principalmente tus necesidades espirituales y emocionales. Y debemos enfocar entonces nuestra relación con Dios en nuestra adoración, en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarnos. Dios es soberano por nuestras vidas, entonces nosotros no podemos pensar que somos dueños de nuestra propia existencia. Nuestra preocupación, entonces, hermanos, absoluta debe ser únicamente por el reino de Dios y la gloria de Dios. Y no porque nosotros queramos fundar un imperio o querer tener popularidad y éxito. Eso no es lo fundamental de nuestra vida. Lo fundamental en la vida es nuestra relación con Dios. Vemos entonces que estas 5 solas o estos 5 lemas de la Reforma Protestante ofrecieron un fuerte correctivo a todas las prácticas religiosas y las creencias teológicas defectuosas de esa época, y que por cierto hasta ahora todavía se mantienen. Estamos siendo llamados entonces a mantener nosotros un comportamiento correcto de acuerdo a las Escrituras. Aceptar la salvación por gracia a través de la fe. Magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, a pesar de todo lo que hayamos de repente comentado en esta mañana, Dios sigue salvando a muchas personas desde hace más de 2000 años. De la misma manera en que Martín Lutero hizo estas frases hace ya 500 años, más de 500 años, Dios va a seguir salvando a muchos pecadores por medio de la fe, por medio de la gracia, a través de la obra de Cristo y para que nosotros podamos dar honra y gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, si aún no eres salvo, puede ser todavía la oportunidad para que tú puedas ir en verdadero arrepentimiento. Todos tus pecados serán perdonados y tendrás la vida eterna. Amén. Si eres creyente ya, estas 5 solas de la Reforma que sean también los elementos principales para conducir tu vida en Cristo. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana, a ti, omnipotente Padre, por todas las obras que tú nos das, por ese universo en el cual también revela tu poder y nosotros debemos honrarte a ti. Señor, tú permite que estos principios de esa reforma propuesta ya hace 500 años puedan ser parte de nuestra vida. Que creamos
sola y únicamente en ti. Que nuestra vida sea conducida para darte gloria, Señor, nuestros pensamientos y acciones. Y también darnos esa energía y esa decisión para poder compartir esa palabra con este mundo que tanto lo necesita. Vemos a nuestro alrededor corrupción, delincuencia, maldad, terrible maldad, Señor, y cada vez parece que el mundo está yendo más y más hacia un hoyo sin salida, justamente porque el mundo no quiere oírte. Nosotros tenemos la obligación de poder compartir esta palabra. Aún así haya muchas personas que no quieren escuchar, no quieren entender, ni les importe. Pero que nosotros seamos la luz y la sal en este mundo. Padre Celestial, guíanos, protégenos y suple también nuestras necesidades. Te damos honra y gloria a ti, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.